Buenos días, el día de hoy en este video vamos a ver las materias de Ciencias Naturales e Inglés Guía 19. En este tema vamos a ver las fuentes de energía. Dice, la energía es la capacidad de generar trabajo, movimiento u ocasionar un cambio en la materia. La energía proviene de diversas fuentes, sean renovables y no renovables. Aquí vemos diferentes ejemplos, por ejemplo aquí con el viento que se produce la energía eólica, con el agua que se producen diferentes energías eléctricas y con el sol que también podemos generar energía eléctrica por medio de la luminosidad y del calor, ¿cierto? Entonces les voy a pedir el favor que copien el título, copien estos 4 rengloncitos y escojan una de las 3, sea viento, sea agua y sea sol, y me dibujan tanto el de arriba como el dibujo de abajo, ¿listo? Entonces háganme el favor y hacen eso en su cuaderno de naturales. Energía eléctrica y su uso. Bueno, en la página anterior vimos imágenes de cómo generar energía eléctrica, sea de manera eólica, o sea por el viento, sea de manera hidrotérmica o hidráulica por medio del agua, y sea de manera en forma de luminosidad o calórica por medio del sol, ¿sí? Dice, un tipo de energía que se conoce por el uso diario del ser humano es la energía eléctrica, que se da a partir de distintos medios, algunos renovables como centrales termoeléctricas solares, centrales solares fotovoltaicas como las imágenes de abajo, centrales eólicas como los molinos de abajo, centrales hidroeléctricas como la grande que hay aquí en Colombia, que es Hidroituango, y centrales geotermoeléctricas que ya tienen que ver más cuanto a marítimo, ¿sí? Otros no renovables como centrales nucleares ya tienen que ver con químicos, combustibles fósiles como por ejemplo el carbón, el gas natural, el mismo petróleo, que a partir de eso se produce energía eléctrica, así como las imágenes de abajo donde está saliendo humo, ¿cierto? Que más que todo el carbón es el que más se usa con el petróleo para generar energía. Entonces, esas son las diferentes formas de generar energía eléctrica. Pueden ser renovables como no renovables y que se utilizan actualmente todavía por el ser humano, ¿listo? Entonces les voy a pedir el favor que copien el título, copien este párrafo y me escojan solo una de estas imágenes que está abajo y me la dibujen por favor en su cuaderno de naturales. Tecnología, energía hidráulica y eólica. Recordemos, hidráulica tiene que ver con el agua, eólica con el viento. Una prueba de ello son los acueductos romanos, o sea, estamos hablando de más de 2000 años, inclusive ellos ya estaban como imperio antes de Cristo. La rueda hidráulica de los acueductos romanos fue creada para elevar el agua y así facilitar el transporte de la misma para las personas y sus usos. Ellos fueron los que crearon los acueductos. Entonces crearon esa rueda hidráulica para acelerar más el movimiento del agua, que no se quedara emposada, y a la vez también elevarla para que todos pudieran tener acceso a ella, ¿sí? Las ruedas hidráulicas y los molinos de viento fueron los primeros sistemas tecnológicos que, utilizando fuentes naturales de energía, impulsaron el desarrollo de la antigüedad. En un principio estos sistemas se emplearon para triturar granos. Gracias al movimiento de los molinos del mismo viento, podían triturar granos y obtener diferentes tipos de harina, que luego se depositaban en costales para su almacenaje y transporte. El molino de granos y cereales en la antigüedad funcionó gracias a la fuerza del viento y también del agua. Pueden, si quieren ustedes, preguntarle a sus abuelos o a sus bisabuelos, si tienen bisabuelos, preguntarles si alguna vez conocieron algún molino de agua o algún molino de viento. Seguramente ellos les van a decir que sí. Entonces, para que ellos les puedan explicar de una mejor forma de qué manera era que funcionaba, especialmente eran en ríos, ¿no? De manera similar, los molinos de viento se deben a las embarcaciones de vela por parte de su funcionamiento. Era principalmente como se movía un barco en la antigüedad. Así como llegó Cristóbal Colón con sus 3 calaveras, fue gracias al viento. Si no existieran las velas, si no existiera el viento, posiblemente nunca había descubierto América él, sino que había sido de pronto otra persona, ¿no? Entonces, gracias a la fuerza del viento y la fuerza del agua, se ha movido y han producido energía suficiente para todo el mundo. ¿Listo? Estos fueron como las 2 primeras etapas
o digamos los dos primeros inventos tecnológicos en cuanto a la energía hidráulica y eólica, ¿no? Obviamente después se inventaron las que vimos al principio, las hidroeléctricas, las hidrotérmicas, las eólicas, ¿cierto? Y las mismas de gas natural y petróleo, que esas son ya las no renovables. Entonces les voy a pedir el favor que copien el título, escojan solamente dos de estos párrafos y los copien en su cuaderno, ¿listo? Aquí hay 3 párrafos, pero solo van a escoger 2 para que por favor los copien en su cuaderno de naturales. Aquí tenemos un mapa conceptual sobre las diferentes fuentes de energía. Están las renovables y las no renovables. Bueno, este mapa conceptual no lo vamos a copiar porque ya habíamos hablado y habíamos escrito sobre este tema. Solamente lo usamos para recordar el tema, para hacer la lectura, para de pronto utilizarlo más adelante porque nos va a servir para contestar algunos puntos. Entonces vamos a empezar con las no renovables. Recordemos, no renovables son las que no se pueden renovar, que una vez que se gasten ya no se pueden renovar, no se pueden volver a conseguir o volver a sembrar o volver a buscar en otro lado, ¿no? La primera es el petróleo. Dice, de él se obtienen combustibles como la gasolina y el gas, fundamentales para movernos. ¿Listo? También está el gas natural, extraído del interior de la tierra y es empleado para cocinar y mover vehículos. Está el carbón, que es fuente de calor utilizado por la industria o para cocinar. También se hace mucha energía eléctrica gracias al carbón. Estos son como los 3 fundamentales de los no renovables y que pues lastimosamente en algún momento de nuestra vida se nos va a acabar, ya no va a haber más en la tierra. Entonces por eso tenemos que pensar en las fuentes de energía renovables, que son las que siguen. Recordemos, renovables son las que sí se pueden renovar antes de agotarse. Por ejemplo, el agua lo podemos volver a renovar como sembrando árboles, sobre todo en humedales, para que vuelva y se recupere el agua, ¿cierto? Dice, agua actualmente se emplea para producir energía, ya que cuando se deja caer su fuerza que emplea produce energía en las hidroeléctricas. Las grandes hidroeléctricas, como por ejemplo la que tenemos acá en Colombia, que es la de Hidroituango, lo que hace el agua es que entra a muchísima potencia y hace mover una turbina grandísima. Esa turbina genera la energía eléctrica, así es que funciona más o menos las hidroeléctricas, ¿sí? También tenemos el viento, o también llamada energía eólica. Es ideal para lugares apartados donde no hay redes de energía eléctrica, ¿sí? Entonces se ubica por lo general cerca a costas o en montañas donde no es posible generar energía eléctrica. Entonces gracias a esos molinos se pueden producir y considerar la energía eléctrica como energía limpia, ¿sí? Porque la genera el viento. También la última sería el sol, llamada energía solar, y se aprovecha para calentar e iluminar. Es conocida como la energía limpia ya que no contamina. ¿Listo? Ninguna de estas 3 contamina, por eso también son renovables. Se pueden renovar, no contaminan y son fundamentales para la vida, ¿sí? Porque no están contaminando el medio ambiente. Entonces tengan muy en cuenta estos 2 grupos, más adelante les va a servir para contestar algunos puntos. Repito, esto no lo copian en su cuaderno, no lo copian en su cuaderno. Entonces era solamente para la lectura y el recorderis de las fuentes de energía no renovables y renovables. Motivación. La imagen muestra la forma más común de utilizar la energía eléctrica. Dice, ¿de qué manera orientarías a tu comunidad o a personas cercanas de tu familia o a tu misma familia para reducir el consumo de energía eléctrica? Bueno, ahí nos muestran el porcentaje de cuánto gasta cada electrodoméstico. El que más gasta ahí es la nevera, ¿no? El que sigue también puede ser la misma iluminación mensual o la calefacción, pero bueno, aquí no se necesita calefacción sino aire acondicionado. Un televisor más o menos, la secadora, lavadora son de las que más gastan, ¿no? Cocina eléctrica, si de pronto se utiliza horno. Entonces, ¿qué es lo que nos piden acá? Nos piden que den ustedes 2 consejos. Entonces, escriban ahí en las líneas, ponen el 1 y dan un consejo como si se lo estuvieran dando a algún familiar que no conozca del tema, ¿no? Entonces pueden decirle, por ejemplo, trata de no utilizar tanto, de abrir o cerrar tanto la nevera para que gastes menos energía. ¿Sí ve? Ahí ya les ayudé, por ejemplo, con un consejo. Y también crean otro ustedes, ¿listo? Entonces ahí en las líneas deben
poner o escribir 2 consejos que le darían ustedes a algún familiar o algún vecino para reducir el consumo de energía eléctrica. En otras preguntas de motivación dice, ¿qué uso industrial has visto que le dan energía eléctrica en el lugar donde vives? Entonces seguramente donde vivimos cerca pueden haber de pronto panaderías o pueden haber inclusive empresas grandes, ¿cierto? Entonces, ¿qué cree que esa industria genera con esa energía eléctrica? Entonces, en las panaderías pueden ser los hornos gigantes, ¿no? Entonces ahí pueden escribir qué hornos gigantes. O si de pronto ustedes viven cerca de alguna industria, alguna empresa grande, entonces, ¿cómo creen que utilizan energía eléctrica para generar fuerza? Por ejemplo, en Bavaria lo utilizan para mover y guardar y empacar la cerveza o de pronto gaseosas, ¿cierto? La otra pregunta dice, ¿qué uso industrial has visto que se le da a la energía eléctrica en el lugar donde vive? O sea, ¿qué uso le dan ustedes a la energía eléctrica? Todos en nuestras casas utilizamos la energía eléctrica. Entonces escriba 2 formas, ahí cada una en una raya, 2 formas de cómo usan ustedes la energía eléctrica en su casa. La tercera pregunta dice, ¿existen formas de energía útiles para cuidar el planeta que se llaman energías alternativas? ¿Conoces algunas formas de energía alternativa que se utilizan en la sociedad? Escríbelas. Bueno, esas ya las hablamos, que son la energía eólica, la energía hidroeléctrica y también la energía térmica, ¿no? Por medio del calor. Entonces pueden poner, por ejemplo, la eólica, que gracias a los molinos de viento se pueden producir energía eléctrica. Pueden poner ese ejemplo ahí en esa pregunta, ¿listo? Entonces para que por favor la contesten en motivación. Ejercitación. Primero, asocia con una línea las columnas de las fuentes de energía, su clasificación y posibles usos. Bueno, entonces aquí deben unir la primera con la segunda y la segunda con la tercera, ¿listo? Entonces ya anteriormente vimos un mapa conceptual, si quieren devuélvanse en el video o en su misma guía inclusive está el mapa y ahí se pueden guiar. Yo ya les ayudé con una, les ayudé con la del petróleo, ¿listo? Es una clasificación de fuente de energía no renovable porque no se puede recuperar una vez se agote o se gaste todo. Esa no renovable que produce el petróleo, que produce combustible, porque de ahí sacan la gasolina, ¿no? Entonces, así tienen que hacerlo. Ojalá cada uno de un color diferente. Entonces les quedaría unir el sol, a ver si es renovable o no renovable, el gas y el viento. Y en la última, qué tipo de uso es para cada una, ¿listo? Entonces, para que por favor lo completen en su guía. Segundo punto de ejercitación, completa las oraciones con las siguientes palabras, son 4 palabras para 4 espacios, entonces analicen muy bien dónde va cada una, de acuerdo a lo que vimos, de acuerdo a lo que escribimos, lo que vimos en el mapa conceptual y contestan de acuerdo a lo que corresponda, ¿listo? Entonces para que por favor lo hagan en su guía. La competencia. Tercero, escribe en la tabla el nombre o número de 5 objetos o aparatos que tienes en casa que funcionen con energía eléctrica, ¿listo? Entonces debajo de la columna de nombre o objeto de aparato, entonces ponen 5 electrodomésticos. Frente a cada electrodoméstico ponen ahí la función, qué función cumple cada uno. Por ejemplo, el bombillo, qué función tiene, iluminar la casa, ¿listo? Entonces para que por favor lo contesten en su guía ahí. El cuarto punto dice, analiza y responde ahora las siguientes preguntas que se te hacen con respecto al uso de la energía en casa, ¿listo? Entonces son 4 preguntas que puede ser con la ayuda de sus padres o de sus acudientes para que por favor la contesten, ¿listo? Entonces las analizan y donde está el espacio del recuadro para que por favor la respondan. Entonces háganlo en su guía. Los resultados. Quinto, la imagen representa los elementos que forman internamente el molino de grano, que es un aparato que utiliza energía alternativa, ¿listo? Entonces ahí vemos en la parte superior cómo por donde se entra el grano, luego la piedra de moler, que lo que hace ahí que es que entra en medio de 2 piedras y gracias al movimiento del agua se mueven para que poder, digamos, espichar o romper o triturar el grano, ¿listo? Después siguen los engranajes que están pegados también al molino que mueve el agua y existe una pequeña toma en la partecita donde está azul, en la parte de abajo,
una toma, una zanja, un socavón donde pasa el agua y hace mover el molino, ¿listo? Todo eso lo hace mover para que las piedras de moler se muevan y así pueda triturar el grano. Así es como funciona el molino de grano, ¿sí? Para que se pudiera hacer la harina. Entonces dice, ¿cuál es la función de este electrodoméstico? Entonces muy sencillo, ¿no? Hacer mover las piedras de moler para poder romper el grano, ¿listo? Triturar el grano. La segunda dice, escribe el tipo de energía alternativa que utiliza este aparato. La energía alternativa es una energía renovable gracias al agua, ¿listo? Porque no necesita nada más sino el movimiento que se mueve el agua para que se mueva el molino, para que se muevan las piedras de moler, ¿listo? Y para que se muevan las piedras de moler para romper y triturar el grano, así como lo vemos ahí. Entonces háganme el favor y me contestan el A, el B, el C y el D. Y así terminaríamos por el día de hoy Ciencias Naturales Guía 19. A continuación vamos a seguir a Inglés Guía 19. Bueno, seguimos a Inglés Guía 19 y el día de hoy vamos a trabajar el tema de las 3 R's. De pronto lo habían escuchado antes en Ciencias Naturales. Esta vez vamos a aprenderlas en inglés y vamos a aprender sobre diferentes frases para reducir, reciclar y reusar. Listo, vamos a empezar con las de reducir. Primero que todo van a copiar el título principal de las 3 R's en inglés y en español en su cuaderno de inglés. Luego como subtítulo copian reducir en inglés y en español y luego vamos a escucharlas aquí atentamente. Dice cerrar bien la llave del agua luego de su uso. La primera, reducir la emisión de gases contaminantes y reducir el uso de bolsas plásticas. ¿Listo? Cuando hablamos de reducir hablamos también de disminuir, de usar menos, listo, de tratar de usar lo menos posible. Por ejemplo, en el caso de las bolsas plásticas, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Después de copiar los subtítulos de reducir en inglés y en español, escogemos solamente una de estas tres, la escribimos en inglés y en español y hacemos el dibujo. Por ejemplo, si escogieron reducir el uso de bolsas plásticas, entonces la escriben en inglés y en español y hacen el dibujo. ¿Listo? Seguimos a la de reciclar. Dice restos de comida para abono de plantas o también para alimentación de animales, ¿no? Reciclar el vidrio, el plástico y el cartón. Por lo general casi siempre pasa frente a alguien de nuestra casa gritando reciclaje, ¿no? Y a veces es porque lo que se hace es separar el plástico para hacer más plástico, el cartón para hacer más cartón y el vidrio lo mismo. ¿Listo? Separar los residuos según su uso, de acuerdo si sirven para reciclar o sirven para desecho para animales o para abono de plantas, ¿no? Entonces lo mismo, aquí copiamos el subtítulo en inglés y en español y enseguida escogemos solamente uno. Por ejemplo, si escogieron vidrio, plástico y cartón, se pueden reciclar, lo ponen en inglés y en español y hacen el dibujo. ¿Listo? Y seguimos a la última, dice reusar, utilizar las cajas y envoltorios de ciertos productos para otros, regalar ropa o juguetes que ya no uses, reutilizar papel, cartón y botellas para creaciones artísticas, como por ejemplo el ecoladrillo que estamos haciendo o cuando hicimos por ejemplo las maracas. ¿Listo? Entonces aquí también me ponen el título y el subtítulo de reusar, luego escogen una de estas, la escriben en inglés y en español en su cuaderno de inglés y hacen el dibujo de acuerdo a lo que diga, ¿no? Entonces háganme el favor y me hacen eso en su cuaderno de inglés. Motivación. Primero, colorea las siguientes imágenes. Un punto muy sencillo de desarrollar, entonces solamente las colorean. También me hacen el favor y colorean cada una de las letricas de las 3 R, ¿listo? Entonces colorean la de reducir, la de reusar y la de reciclar y se las van aprendiendo de memoria, ¿listo? Porque más adelante las vamos a necesitar. Entonces les voy a pedir el favor que lo hagan y ya ahorita vamos a escuchar la traducción de cada una de ellas. Bueno, a continuación van a escuchar la pronunciación de las 3 R's, reducir, reutilizar y reciclar en inglés, ¿listo? Entonces las van a escuchar atentamente, las van a repetir varias veces, si necesitan devolver el video varias veces háganlo, ¿listo? Apenas terminen me van a mandar el audio, cuando me manden las evidencias me deben mandar un audio pronunciando las 3, ¿listo? Atentos porque eso también se va a calificar, va a ser parte de la nota. Entonces apréndanselas y me mandan el audio pronunciando las 3 R's. Reduce,
reduce, reduce, reduce. Recycle, 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 recycle. Reuse, 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 reuse. Ejercitación. Observa el siguiente video de las 3 R. Luego escribe en inglés 4 enseñanzas que te haya dejado. Todo lo deben escribir en inglés, ¿listo? Entonces lo ven, lo observan cuando lo envía ya la burbuja y en cada línea me copian por favor una enseñanza pero en inglés. La competencia, colorea como se indica. Bueno, aquí deben pintar de azul, de amarillo o de verde de acuerdo como lo indica ahí, entonces deben traducir cada una de las frasecitas a ver qué es lo que le piden. Por ejemplo, el agua lluvia o el mismo periódico puede ser de rehusar, ¿listo? Entonces ese lo pintarían digamos de azul. Entonces analicen cada uno a ver a cuál corresponde, si es a rehusar, reducir o reciclar y lo pintan como corresponde, como indica, ¿listo? Lo hacen por favor en su guía. Los resultados, bueno, el último punto de la guía dice, une con una línea según corresponda. Bueno, estas son 3 frases que ya habíamos visto en la parte de calentamiento, entonces deben unirlo con la imagen que corresponda, ¿listo? Por ejemplo, la de creaciones artísticas está muy sencilla. Cada una me la unen con un color diferente y así terminaríamos naturales e inglés guías 19, entonces para que por favor me mande las evidencias tan pronto termine.